Ya se definieron los grupos del Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026 y se puede decir que arrancó el ambiente del Mundial, esa sensación que empezamos a tener todos los futboleros cuando conocemos a los rivales, los días, la hora y empezamos a especular con el camino de cada uno de los equipos rumbo a la gran final, en este caso, que será el 19 de julio del año que viene. Quedan 6 equipos por definir todavía, esto lo conoceremos en marzo del año que viene, cuando se definan los repechajes de Europa y las 2 series intercontinentales que tiene allí a Bolivia protagonizando también el camino rumbo al campeonato del mundo todavía y ojalá la Verde sea el 7º participante de Conmebol que esté en esta competencia. Desde ya les agradezco y mucho el me gusta del video, todos los comentarios que quieran dejar por ahí y también la suscripción al canal. Pasamos recientemente los 33.000 suscriptores. Y cuando se viene el Campeonato del Mundo habrá mucho material de esta competencia. Hay una serie disponible completa de la historia de los mundiales, un video para cada uno de los campeonatos desde 1930 a esta parte, así que los invito también que después le den una ojeadita o los vuelvan a ver, algunos de ellos, si quedaron con alguno pendiente. Vamos a arrancar directamente con estos 12 grupos. Le voy a dar un botito de confianza al formato de 48 equipos o de paciencia, no de confianza, para ver cómo funciona el campeonato. Probablemente haya más partidos de esos menos atractivos, al menos para nosotros, para cada una de las selecciones, cada uno de los hinchas será el mejor partido que puedan llegar a tener. Pero bueno, como que queda un poquito largo y extenso para poder seguirlo. Pero cuando arranca el Mundial, como que nos olvidamos de todas las críticas y que Infantino quiere meter 48 en el próximo 60, que sé yo, no sé cuánto. Más allá que a mí no me guste mucho el formato este, es lo que hay y vamos a disfrutarlo, porque para mí el Mundial es para disfrutar, más allá de que cada uno de nosotros querramos que nuestra selección llegue lo más lejos posible, ¿por qué no?, a ser campeón del mundo. El grupo A lo integran México, Sudáfrica y Corea del Sur. Quedan a la espera todavía de la definición de la repesca intercontinental que tiene por allí a República Checa, Dinamarca, Irlanda y a Macedonia del Norte dentro de los posibles rivales, en este caso de la selección mexicana que estará inaugurando el Campeonato del Mundo ante Sudáfrica. Se repite el partido que se dio en 2010 entre estas dos selecciones, pero que se había jugado en el país africano en aquel momento. México, que tiene unas cuantas inauguraciones de mundiales ya, va a estar presente en ese primer partido que se jugará en el Estadio Azteca y se transformará en uno de los estadios míticos en el mundo. Por primera vez se jugará en un país en 3 mundiales distintos y ese es el honor, perdón, que tendrá México a partir del próximo 11 de junio. Así que vamos a ver también cómo será capaz el camino del local rumbo a la final. Si es que llega o si llega al 5º partido. Esta vuelta el 5º será el de octavos de final. Si hay gente de México que me ve por ahí, el 5º partido ahora se exige el 6º, o bueno, si se llega al 5º está bien y es parte de los objetivos que tendrá probablemente el equipo del Vasco Aguirre. Me encantaría conocerlos, sus opiniones en la zona de comentarios. El otro local, Canadá, tendrá a otro de los repechajes intercontinentales, Bosnia y Herzegovina, Italia, que uno supone que puede llegar a estar por allí, Qatar y Suiza serán los integrantes del grupo B. En el grupo C está Brasil, que le tocó Marruecos, para mí el rival más duro, Escocia, con que se ha enfrentado varias veces en los mundiales, y Haití, que será su segunda participación en el Campeonato del Mundo. La primera vez fue en 1974 y en los videos que voy a empezar a hacer sobre la historia de las selecciones americanas en el Campeonato del Mundo, voy a estar hablando de las participantes. Tengo una historia muy particular para hablar entre Haití y Argentina. Estados Unidos, Paraguay, Australia y el repechaje europeo que tiene allá Kosovo, Rumania, Eslovaquia, Turquía. Bueno, vamos a ver cuál puede llegar a ser uno de los rivales de la albirroja que está en este grupo D, que me parece que tiene buenas chances hasta de clasificar en el primer lugar. Hay grupos, por lo que he visto, que parecen bastante definidos, con un cabeza de serie muy potente, que puede llegar a ser el primero de manera clara.
Otros en el que el segundo puede estar más definido, pero hay grupos como el de Paraguay, que se puede entreverar mucho, en especial porque el cabeza de serie no es tan fuerte, más allá de que Estados Unidos tiene un muy buen equipo. Por el lado de Brasil, por ejemplo, considero que el enemigo para el primer puesto va a ser la selección marroquí, y por allí Escocia puede ponerse como esos rivales complicados, molestos. Y como dice la canción que impusieron en la Eurocopa última con la melodía de una canción del cantante argentino Rodrigo, No Scotland, No Party. Va a estar buenísimo con los escoceses en el Mundial porque le pone mucho color esta hinchada. Alemania estará encabezando el grupo E, donde está Ecuador. La Tri tendrá como rivales a los tetracampeones del mundo. De hecho, dentro de los campeonatos del mundo hay dos trofeos que integraron esta competencia. El trofeo Jules Rimet. En realidad decirle la Copa está mal. La Copa es el tipo de formato de partidos de eliminación directa. Los playoffs, ese es el modo Copa. Pero el trofeo Jules Rimet, el que se empezó a jugar desde 1930 y que se quedó Brasil en propiedad. En realidad, desde 1930 no se llamaba Jules Rimet, empezó a ser en 1954 la denominación de ese trofeo a nivel oficial por parte de la FIFA. Brasil se lo quedó en propiedad porque lo ganó 3 veces. Y Alemania, junto con Argentina, son las dos selecciones que ganaron en 3 oportunidades el trofeo FIFA, ese que se da a partir de 1974. Alemania, además, tiene un trofeo Jules Rimet ganado en 1954, la primera vez que los alemanes ganaron el campeonato del mundo. Va a haber mucha cosa de la historia de los mundiales, atentos a los posts. También síganme por allí en Instagram, donde voy a estar dando mucha data y mucha información sobre el campeonato del mundo en un formato un poquito más reducido, por supuesto. Ecuador tiene entonces a Costa de Marfil y Curazao. Esos serán los rivales de la Tri, donde me parece que va a estar peleando y que creo que, miren, no les quiero vender humo a los ecuatorianos, ya lo saben, pero si Ecuador se pone las pilas con el tema ofensivo, puede llegar a pelear el primer puesto, aunque Costa de Marfil es una selección muy poderosa, va a estar allí peleando, va a estar muy parejo de Curazao. Esta selección, que por lo que tengo entendido es más o menos una selección alternativa de Holanda, ¿no? O de Países Bajos, como se le denomina. Que tiene muchos jugadores de esa descendencia, bueno, puede llegar a ser una de las piedras en el zapato para cada una de las selecciones, en especial porque no tenemos tanta información de estos equipos. Por lo menos de mi parte me tendré que poner a ver algunos partidos de Curazao para ver cómo juegan estos muchachos. Holanda o Países Bajos, se me van a empezar a criticar, Pablo, no es Holanda, es Países Bajos, pero bueno, yo todavía tengo seteada la mente con el nombre de Holanda. Compartirá grupo con Japón, luego el clasificado entre Albania, Polonia, Suecia y Ucrania, además de Túnez, en un grupo que creo que Holanda y Japón pueden sacar ventaja. Los japoneses han hecho buenas presentaciones, no le digo en todos los últimos campeonatos del mundo, pero es un equipo que siempre sorprende con su nivel de técnica, de velocidad, que le han venido como agregando cositas. En mundial a mundial le falta a veces un poco de picardía para definir los partidos o para no quedarse afuera en alguna instancia, pero esas selecciones que van creciendo poco a poco y que son molestas para muchos equipos. Hay varias de estas selecciones y me voy a estar repitiendo en el concepto. Un grupo que creo que Holanda puede llegar a ser claro favorito, aunque el otro, dependiendo de cuál sea el europeo que se clasifique, es como puede llegar a entreverarse el grupo. Y ahí está la incertidumbre según el clasificado, como en el grupo B. Si está Italia, ya Canadá, bueno, empezará a pelear con Qatar y Suiza por el segundo o tercer puesto, porque Italia debería ser el líder de ese grupo. El grupo G lo integra Bélgica, que lo compartirá con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, un grupo bastante accesible desde mi punto de vista para los belgas, la eterna promesa del fútbol desde México 86 en adelante ha sido la eterna promesa del fútbol internacional, y vamos a ver si esta vuelta, como en México 86 o por ejemplo en Rusia 2018, si mal no recuerdo, llegan a las semifinales. No me acuerdo si llegaron a la semi en Rusia 2018 o sí, habían eliminado a Brasil y llegaron a las semis y la perdieron con Francia.
Corríjame por ahí en la zona de comentarios, estoy jugando de memoria, cosa que no debería ser. El grupo H tiene a mi querida Celeste, a Uruguay, que cayó en el grupo de España. Será la tercera vez que se enfrenten uruguayos y españoles por el campeonato del mundo. La primera vez fue en 1950, empatamos 2-2 con los españoles, empezó ganando Uruguay, lo dio vuelta a España y Uruguay a pocos minutos del final empató un partido que le permitió definir aquella ronda final que terminó con el maracanazo, la última de las estrellas de la Celeste. Otro día voy a hablar, por supuesto, de hacer un video sobre las estrellas de la camiseta de Uruguay. Paso a explicarle lo que mostró FIFA, el cartelito de los campeones del mundo, y Uruguay le puso 2. Está bien, pero después le voy a explicar por qué también están bien las 4 estrellas arriba del escudo. Pero será tema para otro video. Cabo Verde y Arabia Saudita contra Arabia... el otro partido que tuvimos contra los españoles en el Campeonato del Mundo fue en Italia 90, el recordado penal de Rubén Sosa para nosotros, que dijo que su Bizarreta lo conocía, entonces por eso se le intentó asegurar, la sacó del estadio. En Verona, si mal no recuerdo, jugamos aquel partido que terminó 0-0, que fue el mejor partido de Uruguay en aquel Campeonato del Mundo, Italia 90, donde Uruguay dominó, pero no la pudo meter. Es una de esas cosas que a veces le pasa a la Celeste, que puede dominar algunos partidos, partidos muy buenos, pero no los logra definir y después se le complicó, terminó quedando eliminado con Italia en aquel Mundial de 1990 en octavo de final. En cuanto a los antecedentes con los españoles, nunca le hemos podido ganar en partidos entre amistosos y oficiales, 5 empates y 5 derrotas para la Celeste ante los españoles, en un rival de esos complicados, no solamente por los antecedentes, sino por la actualidad de la selección española y la de mi querida selección uruguaya. Cabo Verde y Arabia Saudita son los otros dos, que me parece que se van a estar peleando por el tercer puesto. No me quiero hacer acá el humilde, ni el no sé qué, ni no sé cuánto. Uruguay tiene la obligación de pelear con España el primer lugar del grupo. Y el calendario, de alguna manera, les exige a las dos selecciones que ganen sus partidos y definir en el último juego, cosa que agradecerá seguramente Argentina que eso suceda, porque será el rival de una de estas dos selecciones para mí en los 16avos de final, que será cuando se enfrenten del primero y segundo del grupo H contra el segundo y primero del grupo J. Ahora vamos a repasar todo eso. El grupo I, que puede tener a la selección de Bolivia. El día va a decir que no tiene selecciones americanas, pero ahí está la verde. Y ahí es donde debo decir, bueno, por favor, déjame jugar la repesca antes de conocer el sorteo. O sea, ¿qué estímulo o desestímulo puede llegar a ser? Che, mirá que si pasan tanto a Bolivia, a Irak o a Surinam, mirá que les toca Francia, Senegal y Noruega. Durísimo ese grupo, para mí es el grupo más pesado digamos, para definir el primer lugar. Los senegaleses siempre potentes, Noruega que ha demostrado tener una buena eliminatoria. Para mí las eliminatorias europeas tampoco me convencen mucho, porque a veces te clasifica una selección, hizo todos los puntos al galope, clasificó al Mundial y después llegan al Mundial y no pasa nada. En este caso vamos a ver qué pasa con los liderados en el ataque por Haaland, el delantero del equipo de Manchester City. Haaland, que fue una de las figuras haciendo unos cuantos goles en el Mundial Sub-20 2019, y donde se enfrentó a Uruguay. Me acuerdo que jugaba Darwin Núñez, que será el 9 de la selección uruguaya. Ojalá la verde, más allá de que esté en este grupo, si cae en este grupo, va a caer, ojalá caiga en este grupo, porque quiere decir que clasificó el Mundial. Disfruten del Campeonato del Mundo, muchachos, porque para mí Bolivia no tendrá chance de clasificar a los octavos de final, salvo a los 16avos de final, salvo un milagro futbolístico. Pero ¿quién te quita lo bailado? Estar en el Mundial es lo más importante y hay que disfrutarlo. De nuevo, hay que ir a disfrutar y después capaz que te metes el bizcochazo y te metes en los 16avos. Si les digo octavos de primera, discúlpenme, pero es la costumbre del formato anterior del Campeonato del Mundo. La Argentina de los líos va a estar liderando el grupo junto a Argelia, Austria y Jordania. Papita pa'l loro, como decimos en Uruguay. Este grupo es el grupo de la risa. Está el grupo de la muerte, no sé qué. Este es el grupo de la risa. Argentina tiene que clasificar haciendo moonwalking. Los partidos estos, creo que Argelia puede llegar a ser el equipo más complicado. Austria es una selección competitiva, pero insisto, los europeos cuando juegan entre ellos parecen
todos unas máquinas, después cuando van al Mundial, llegan los de siempre, los octavos, a los cuartos y a la ronda de semifinales, llegan más o menos lo mismo. Todos los otros son de relleno que en algún momento compitieron bien en la eliminatoria, pero cuando van al Mundial son muy pocas las selecciones las que realmente dan el golpe en la mesa y demuestran ese poderío del fútbol europeo que muchas veces está sumado gracias al aporte de futbolistas sudamericanos que le dan poderío a los equipos del fútbol europeo. Pero a nivel de selecciones, y bueno, la verdad, Austria tampoco es un rival de temer y Argentina va a ser primero y creo que hasta con los 9 puntos. Insisto, para mí Argelia, ojo con Argelia, es de los el rival que puede dar, si lo agarran un mal día a Argentina, o aparte estos son peleadores. Si te agarran, si van al ringirranga los argentinos con los argelinos, están en problemas, pues son de ese tipo de partidos que si hay roce, no sé qué, a los argelinos les encanta y puede llegar a ser un problema para Argentina que también son todos calderita de lata, levantan temperatura enseguida y puede llegar a ser uno de esos partidos que le puede salir caro más allá de que lo gane. Pero ese para mí es el partido de más riesgo que tiene Argentina en esta serie. Jordania perdió con Bolivia o empató ahora en una fecha FIFA. No está a nivel de Argentina, ni creo que a nivel del campeonato del mundo. Portugal estará en el grupo K junto a Uzbekistán y Colombia. El otro integrante saldrá del otro repechaje intercontinental donde Jamaica tal vez sea junto a... Bueno, está Nueva Caledonia y el otro, República Democrática del Congo, son los otros dos equipos. Ojalá sea Jamaica el que participe. Los saludo a las muchachadas que me ven desde Kingston con subtítulos, porque no deben entender nada de lo que estoy diciendo, porque si mal no recuerdo, allí en Jamaica se habla inglés. Portugal parece ser el candidato para ganar el grupo, pero me parece que Colombia es más que Uzbekistán y cualquiera de las selecciones que clasifique por el repechaje intercontinental, Colombia me parece que puede estar peleándole a Portugal el primer lugar de este grupo. Dentro de las selecciones sudamericanas me parece que depende mucho de la confianza, del momento, bueno, en realidad de todos los equipos, de lo que esté sucediendo en ese momento con cada uno de los cuadros y creo que Colombia va a estar en el cuadro de 16avos de final sin ningún inconveniente, todo lo contrario de lo que me parece le va a suceder a Panamá, que para mí en este grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana, para mí este grupo y el de Francia son los más, y les diría el de Alemania con Ecuador son los más parejos y peleados en nivel hacia arriba. El de Estados Unidos, por ejemplo, y el de México me resultan parejos, pero en un nivel medio, donde Paraguay creo que puede llegar a tener mejor suerte. Y bueno, y por ahí me parece que la suerte de Panamá está echada. Ojalá que haga un papel mejor que en la última vez que participó en el Campeonato del Mundo. Inglaterra, Croacia y Ghana me resulta un grupo muy, muy parejo y que están muy por encima de los canaleros que han venido creciendo los últimos años, que han tenido buenas participaciones y que seguramente den pelea en este próximo Mundial. Vamos a revisar un poquito el calendario de los equipos. México va a estar inaugurando el Campeonato del Mundo en el Estadio Azteca el 11 de junio. Lo hará ante Sudáfrica, el otro local. Todavía no tiene definido su rival. Seguramente el 12 de junio estará jugando ante Italia. Si el partido no es ante Italia, sería el tercer mundial consecutivo que los tanos se quedan afuera y Gattuso empezará a brotar por todos lados y decir que los sudamericanos van siempre porque son 800 que clasifican. Antes los europeos también se clasificaban bastante más fácil, eran la mitad de las selecciones las que competían por Europa y ahí calladitos jugaban todo porque clasificaban fácil. Ahora que se les complica se dieron cuenta que bajó el nivel de la competencia de Conmebol en esta eliminatoria, donde clasificaban básicamente todos. Bueno, no todos. Chile, Venezuela y Perú se quedaron afuera. Ojalá la verde esté en el Campeonato del Mundo. Eso con respecto al otro de los locales, a Panamá. Y Estados Unidos va a debutar ante la albirroja, al equipo del argentino Gustavo Alfaro, al equipo paraguayo. La verdad, la selección de Paraguay es de esas en las que me siento identificado por su forma de juego. Los paraguayos juegan bastante parecido a nosotros los uruguayos y siempre quiero que le vaya bien a la albirroja, salvo cuando juega contra mi querida Celeste. El cuadro de 16avos de final ya está definido. Vamos a repasar
cuáles serán el camino de cada una de nuestras selecciones y después vamos a volver a este cuadro, pero ya con una pequeña, no predicción, sino una tentativa de posiciones y de caminos para cada uno de los equipos y cuál va a ser, cuál podría llegar a ser el recorrido de cada uno de ellos. Por supuesto, allí en la zona de comentarios les agradecería y mucho que me den su opinión con respecto a esto. Los mexicanos en fase de grupo van a estar jugando el 11 de junio ante la selección de Sudáfrica, luego jugarán el 18 de junio será su segundo partido en este camino ante la selección de Corea del Sur, se jugará en Guadalajara y luego volverá al Estadio Azteca para jugar ante, no sé, tal vez República Checa, por ejemplo, ¿por qué no? O Dinamarca, ¿quién le diga? Por el lado, ahí tenemos el grupo A de los mexicanos para ver un poquito el camino de México. Si termina primero, se enfrentaría al tercero del grupo D, E, F, H o I. El grupo D es el de Estados Unidos, podría ser Australia, podría ser, no sé, Turquía, por ejemplo, podría ser Estados Unidos o Paraguay, está medio entreverado ese grupo. Podría ser el grupo E, donde ahí tal vez uno podría estar tentado a decir que entre Costa de Marfil y Ecuador se puedan definir el puesto. ¿Quién le diga que la Tri le termina conveniendo que México salga primero y Ecuador salir tercero para enfrentarse? Pero eso dependerá de cuál es el mejor o peor. Hay un entrevero bárbaro con esto todavía, así que no hay nada seguro. Si México sale en el segundo lugar, se enfrentaría al segundo del grupo B. Y ahí uno dice, ¿qué le conviene a México? ¿Salir primero? Salir segundo, porque aparte después le voy a mostrar cuál es el camino, si termina primero o si termina segundo. Y hay una diferencia bastante importante para la selección mexicana. Si termina en el puesto número 3, la selección mexicana estaría jugando con el primero del grupo E, que puede ser Alemania o Ecuador o Costa de Marfil, o el primero del grupo G, que es el grupo que está encabezando Bélgica. Dependiendo siempre de cuál es el mejor, peor tercero y así se define la verdad. Si nos vamos a meter en este lío ahora, prefiero no buscar tantas combinaciones, ya no, lo iremos viendo a medida que avance el campeonato. Estados Unidos jugará su partido inaugural el 12 ante Paraguay y completará su calendario el 19 de julio ante Australia y luego contra el equipo europeo que le corresponda. Mismo comentario que para Paraguay. Estados Unidos que va a estar jugando en esas tres oportunidades. Por el lado de Brasil, que está con Marruecos, Haití y Escocia, en caso de ganar el grupo va a jugar contra el segundo del F. El segundo del F es el grupo de Holanda. Le puede tocar Holanda, le puede tocar Japón, le puede tocar Túnez, no sé, Suecia, alguno de esos que clasifique también en la repesca europea. Si termina segundo, jugaría contra el primero del grupo F, mismo comentario, Holanda, Japón, esas selecciones. Y si termina tercero, va a jugar contra el primero del grupo A, que es el grupo de México, el grupo E, que es el grupo de Alemania, y el grupo I, que es el grupo de Francia. Salir tercero no es una garantía de quedar eliminado, pero te van a tocar equipos pesados, obviamente, siempre si vos salís tercero en una serie. Recuerden, clasifican los mejores dos de cada grupo, de los 12, ahí tenemos 24, y los 8 mejores terceros para completar el cuadro de 16avos de final. Hubiese estado lindo que en realidad clasificaran los 8 mejores segundos para mantener la clasificación a octavo de final. Hubiese sido un mundial mucho más competitivo. Pero no sé qué les parece a ustedes. Pero bueno, está bien. Hay que vender partidos, muchachos. Hay que vender más juegos, más publicidad. Y la FIFA quiere hacer más platita. Está bien. Los paraguayos van a debutar contra Estados Unidos, luego jugarán contra el equipo europeo que corresponda y cerrarán su grupo ante Australia. En el caso de Paraguay, si terminan primeros, jugarán contra el tercero del grupo B, E, F, I o J. El grupo B es el de Canadá, el E, bueno, ya lo dije en Estados Unidos, el E es el de Alemania, el F es el de Holanda, el I es el de Francia y el J es el grupo de Argentina. Si termina, ahí podría tocarle, no sé, Austria, Argelia o Jordania. Para mí Jordania va a terminar cuarto en ese grupo. Si termina segundo, Paraguay va a jugar contra el segundo del G, que puede llegar a ser Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda.
Y si termina tercero contra el primero del E, I o K. El E era Alemania, el I Francia, el grupo de Francia, perdón, y el K, que es el grupo de Portugal y Colombia. Podría haber un enfrentamiento, por ejemplo, Paraguay-Colombia, ¿quién les diga? ¿Por qué no? En este camino. La Tri, que va, a ver si tengo los partidos de la Tri por acá, no tenía, yo tenía el calendario de la Tri, pero no lo incluí, se los voy a decir ahora, el calendario de la Tri va a jugar su primer partido en Filadelfia el 14 de junio ante Costa de Marfil, luego jugará ante Curazao en Kansas el sábado 20 de junio y cerrará la fase de grupos ante Alemania. Ahí le complica un poco jugar contra el cabeza de serie del último partido, como le pasa a Uruguay. Hay que asegurar en los otros dos por lo menos el tercer puesto. Después ver si hay que jugársela contra el primer puesto o, bueno, así está bien. Dejarlo así que está bien, como le dijo Guilla a Miguel. Para la Tri, si sale primero en el grupo, jugará contra el tercero del grupo A, o sea, el tercero del grupo de México, que puede llegar a ser hasta la propia selección mexicana, ¿por qué no? El segundo, si sale segundo, va a jugar contra el segundo del grupo I, que es el grupo de Francia. Le puede tocar Francia, Senegal, Noruega o... ¿Quién le diga que no le toque Bolivia? ¿Por qué no? Y si sale tercero, jugará contra el primero del grupo de México, del grupo de Canadá, del grupo D, que es el de Estados Unidos, del K, que es el de Portugal, o el L, que es el de Inglaterra. Brava para la Tri en caso de que salga tercero y le toque jugar contra esos tres últimos grupos, por ejemplo. Por el lado de la selección de Argentina, Argentina que va a jugar su primer partido, lo tengo por ahí, déjame ver, pues no veo exactamente la imagen que estoy poniendo por allí, déjame que la pongo por acá. Argentina va a debutar contra Argelia en Kansas el martes 16 de junio, luego jugará contra Austria el 22 y cerrará también en Dallas, los últimos dos partidos serán en Dallas, ante la selección de Austria, ante la selección de Jordania, como por las dudas si precisas asegurar algo, el 27 de julio a las 22 horas de Argentina. Todos ellos son, de Argentina, todos ellos son hora local de cada uno de los países que promociona. Esta imagen es de la selección argentina, el Twitter de la selección, la página, en la cuenta de X de la selección argentina, la cuenta de X. Si Argentina sale primera, esto ya lo tengo más claro, jugará contra el segundo del grupo de Uruguay. O sea, podría jugar contra Uruguay. Si sale segunda, jugará contra el primero del grupo Uruguay, que puede ser España. Si Argentina y España, que son los dos mejores del ranking FIFA, terminan en la misma posición, no se verán las caras hasta la final. Si terminan en uno primero y el otro segundo, se verán las caras en los 16avos de final. Y ahí donde uno dice, bueno, ¿qué es un buen mundial para una selección? Y uno dice, no, si llegamos a octavos de final, si llegamos a cuartos, si llegamos a la semi, si no salimos campeones es un fracaso. Bueno, amigo, pero si en 16avos de final te tocó Argentina o España, ¿no le baja un poquito el nivel de exigencia o decís, mirá, los cruces, ya nos pusieron un cruce complicadísimo en 16avos? Del mismo modo que te puede tocar capaz que alguna selección un poco más accesible, si te toca Argentina o España, y mi amigo, estás en problemas, podés quedar eliminado antes de llegar a los octavos de final, en la ronda de 32 equipos. Y eso es parte de muchas veces, después cómo se cuentan las estadísticas y la valoración de un mundial, y capaz que Argentina se queda fuera en octavo de final con Uruguay, o Uruguay con Argentina, o Argentina con España, o España con Argentina. Entonces, es medio injusto a veces evaluar la posición de un equipo sin tener en cuenta cuál es el camino. Y para mí es clave siempre. Y si te toca un buen camino, aprovechalo, muchachos. Llegá lo más lejos que puedas en el Mundial y a disfrutar la posición que te tocó después al final del día. Ahí estaba el calendario de Ecuador que se me había entreverado entre los papeles, ahí entre las fotos. El calendario de Panamá debutará ante Ghana, luego jugará ante Croacia y cerrará con Inglaterra. Ese es el calendario de los canaleros que en su grupo, si terminan en la primera ubicación, jugarán contra el tercero del grupo E, H, I, J o K. Si terminan segundos, jugarán contra el segundo del grupo K, que es el grupo de Portugal, y si terminan terceros, jugarán contra el
primero del grupo K, que ojalá sea Colombia. No le veo uñas para guitarrero a Panamá y me parece que se va a quedar en fase de grupos. Con respecto a la siguiente selección que tengo para mostrarles por acá, es la selección Colombia. Esto sí pusieron con letra grande, todo así lo puedo leer bien. El miércoles 17 de junio se enfrentarán a las 9 hora colombiana a la selección de Uzbekistán, luego ante el 23 de junio ante el equipo ganador del playoff intercontinental y cerrará, que puede ser Jamaica, por ejemplo, ojalá, y cerrará su participación ante Portugal. El mismo comentario que para Ecuador y para Uruguay con respecto al cierre de la serie. No está bueno cerrar contra el cabeza de serie, pero bueno, es lo que tocó y creo que la selección Colombia va a llegar clasificada a ese último partido contra el equipo del bicho Cristiano Ronaldo. Si termina primera, la selección Colombia jugará contra el tercero del grupo de Estados Unidos o del grupo de Ecuador o del grupo de la selección de Francia, donde ojalá esté Bolivia. Mire si le toca un Colombia-Bolivia, porque terminaron primero, el tercero los bolivianos. Si termina el segundo, juegan contra el segundo del grupo L, que es Inglaterra. Y si terminan terceros, jugarán contra el primero del grupo de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Argentina o de del el grupo de Argentina, no, perdón, el grupo L, que es el grupo de Inglaterra. Ese J está mal porque el tercero del grupo K no va a jugar contra el primero del grupo J, porque el primero del grupo J va a jugar contra el segundo del grupo H. Es un lío, un entrevero que ni les cuento, pero bueno, a ver que acostumbrarse a todo este candombe que vamos a tener por ahí está repetido los horarios de Colombia, y mi querida Celeste va a debutar en el Campeonato del Mundo ante el equipo de Arabia Saudita. La Celeste luego va a jugar contra la selección ay, se me fue, de Cabo Verde. Ahí está, Uruguay va a jugar ante Arabia Saudita el 15 de junio a las 19 horas de Uruguay en Miami. A Uruguay le tocó 2 partidos en Miami y 1 en Guadalajara, México. El 21 de junio jugará otra vez en el Hard Rock Stadium de Miami ante Cabo Verde y cerrará el 26 de junio ante España. 19 horas los 2 primeros partidos, hora de Uruguay, y 21 horas de Uruguay el partido ante los españoles. Le va a quedar tarde a los españoles para ver ese partido, pero bueno, problema de ellos. Nosotros lo vamos a ver tranquilos, a un buen horario, y también que se juegue a un horario donde el calor pegue menos. Ya a las 19 horas va a estar complicado y bueno, ahora a la hora del análisis del equipo uruguayo, esa es una de las cosas que puede llegar a complicar. ¿Cómo puede llegar a quedar posibles posiciones de las elecciones? Más o menos si se da un trámite lógico de lo que uno cree que puede llegar a ser lógico. El único que no lo puse primero fue a México, que lo ven por allí en el cuadro izquierdo. Como segundo del grupo A lo puse. Si México termina como primero del grupo A, está complicadísimo el camino, realmente, porque inmediatamente se podrían topar si pasan la serie de 16avos con Inglaterra, por ejemplo, y si la pasan después le puede tocar Brasil u Holanda o Ecuador. Brasil-Ecuador podría llegar a ser un cruce de 16avos de final si Brasil confirma el primer puesto en su grupo y Ecuador el segundo. Ahí como para mostrar algo, yo qué sé, que puede darse. No quiero decir que vayan a terminar primero y segundo cada uno de ellos, simplemente un escenario posible. Ese camino, si vamos por ese mismo lado del cuadro, se podrían encontrar Argentina y Uruguay. Argentina como primero del grupo J, Uruguay como segundo del H. Puede darse viceversa. Y la selección Colombia podría estar jugando por el lado del grupo, lo tenía por acá, la selección Colombia y la selección paraguaya podrían quedar del mismo lado del cuadro y poder cruzarse en semifinales, Paraguay y la selección de Colombia. Si la selección de Colombia clasifica segunda en su grupo, que es como la estoy poniendo en ese momento, acá tengo el cuadro más grandecito para poderlo ver y no lo que tengo ahí en la pantalla, podría enfrentarse al segundo del grupo L, que podría ser Croacia, Ghana o Inglaterra, por ejemplo. Y en el caso de Paraguay, a Paraguay lo puse como primera del grupo D, ahí capaz que me excedí un poquito con los paraguayos, pero podrían estar jugando contra el tercero del grupo B, E, F, I o J. Saquen ustedes las conclusiones, ahí tienen cuál es cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, en el camino de Colombia está
el primero del H y el segundo del J. Es decir, si Uruguay clasifica primero en el grupo H, por ejemplo, y clasifica, se podrían cruzar Colombia y Uruguay en octavos de final. En el caso de Uruguay, si termina segundo en el grupo, que puede llegar a ser lo más lógico que pase, si clasifica, si elimina a Argentina o Argentina elimina a Uruguay, se estarían enfrentando a los equipos que terminen segundo del D o segundo del G. Ahí está un poco el camino. El segundo del D, que podría llegar a ser Paraguay o Estados Unidos, y el segundo del G es la selección de Bélgica, perdón, puede estar Egipto, Irán, que puede llegar a ser el camino por lo menos de octavo de final. Por ahí anda Portugal en el grupo K, que está en el camino de Uruguay y de Argentina, y se podrían enfrentar recién en semifinales, o perdón, en cuarto de final, en cuarto de final se podrían enfrentar estas dos selecciones. Eso por el lado, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay. Por el lado de Brasil, le podría tocar, por ejemplo, el segundo del F, que podría ser Holanda. Podríamos tener un Brasil-Holanda en 16avo final. Mismo comentario que hice para Argentina, Uruguay y España. Y luego el segundo del E contra el segundo del I. El segundo del E, que puede llegar a ser Ecuador, que lo puse por allí, que podría estar también por allí, contra el segundo del I. Cometió un error con Ecuador. Ecuador se podría enfrentar a Brasil en los octavos de final, no en los 16avos. Le pido disculpas por el error. Ecuador se estaría enfrentando, según mi predicción, o según lo que creo, se estaría enfrentando al segundo del grupo I, que está allí, por ejemplo, la selección de Francia. Está complicadito. Pues Senegal, Noruega, puede estar complicado para la Tri. Y si pasa la Tri, por ejemplo, a Senegal, que podría darse, se podría enfrentar a Brasil o Holanda. Ahí está, disculpen el error allí en el gráfico. Y por el lado de los mexicanos, si terminan segundos, creo que tienen un camino un poquito más conveniente porque estarían jugando contra el segundo del grupo B, que es el segundo del grupo de Canadá. Y si terminan primeros del grupo A, el camino los encontraría rápidamente, por ejemplo, contra Inglaterra. Y después, bueno, si llegan más lejos, puede llegar a ser Brasil o Ecuador u Holanda, alguno de ellos dentro del entrevero de este cuadro de los 16avos de final del Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A cuánto se puede extender? ¿Quién llegará más lejos de nuestras selecciones americanas? ¿Quién llegará más lejos de nuestras selecciones CONMEBOL? ¿A cuánto podrán los locales imponer su condición de tal y llegar también a estar definiendo este campeonato del mundo? ¿Hasta cuándo se extenderá todo eso? ¿Quiénes son los favoritos? Me encantaría conocerlo de parte de ustedes en la zona de comentarios. Además de agradecerles el me gusta del video y por supuesto la suscripción al canal. Muchísimo éxito a todas las selecciones participantes, en especial las de nuestro querido continente y por supuesto a mi selección uruguaya. Me despido con un abrazo grande. Hasta el próximo video. Chau, chau.